Casi 33 minutos ya de la hora 10 en todo el país. La temperatura aquí en nuestra ciudad capital, Corrientes, en la República Argentina, es de 19 grados 2 décimas. La humedad relativa del ambiente del 72%. La presión atmosférica 1012,6 hectopascales. Viento del sudeste a 9 kilómetros por hora, la visibilidad normal 10 kilómetros y el pronóstico para este día viernes parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 25 y una mínima de 14, que se dio más temprano, ¿no? Nosotros ayer hablábamos justamente con el diputado, presidente de la Comisión de Agricultura de Diputados ahí en el Congreso, el amigo Ricardo Burjaile, quien nos manifestaba todas estas cuestiones que tienen que ver con este presupuesto mínimo, ¿no?, para la ley de humedales. Y realmente nos clarificó un poco el tema y el panorama, ¿no? Pero nosotros estamos, ahí participaron muchas entidades y organizaciones que hacen a esta cuestión, ¿no? Y ahí estuvieron nuestros representantes y nosotros estamos en comunicación directa con el senador provincial, el doctor Noel Brear. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por estos minutos. Juan Barrios lo saluda. ¿Cómo está usted? Buen día, Barrios. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Me alegro saludarlo. Bien, bien. Antes que nada, senador, nobleza obliga y quiero felicitarlo por la exposición y la defensa que ha hecho sobre este tema y por nuestra provincia particularmente, ¿no? Realmente increíble. He visto todo el debate y me quedé realmente muy satisfecho por esta exposición que ha hecho usted. Mis felicitaciones, ¿no? Yo le agradecí al gobernador la confianza que nos dio. Participamos de esa reunión de la Comisión de Agricultura de la Nación en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Como representante de Corrientes, el ministro Anselmo de Producción, sí. Neif, que es un experto en humedales, en biólogo, hace más de 50 años y estaba trabajando en el inventario de humedales, y el que le habla, que veníamos trabajando ya hace algunos años, preocupado con esto que se veíamos venir, y que habíamos logrado la semana pasada una cosa muy importante que quizás pasó desapercibido todavía, sí, que fue la resolución que conseguimos en el Parlamento del Norte Grande, en Catamarca, ante 120 diputados de las 10 provincias del Norte Grande, el NEA-NOA, sí, como así también de los 9 vicegobernadores que estaban presentes en Catamarca. Corrientes llegó a una posición del trabajo que venía haciendo el gobierno provincial. Sí. Llevamos la fundamentación que habíamos hecho en la legislatura todo este tiempo y logramos instalar con mucha preocupación para la gente, sí, el tema de humedales. Es decir, nosotros decíamos, vamos por la positiva, humedales sí, pero siempre que se respete la Constitución Nacional de presupuestos mínimos para la nación y presupuestos máximos para las provincias. Sí. Siempre que se respete la legitimidad del dominio originario de las provincias y que el inventario haga las provincias. Todo lo que establece la ley, nada más que, claro, no es ni una genialidad, pero nosotros veíamos que nos estaban queriendo enyesar la provincia productivamente y a todas las provincias en el sector productivo. Cuando nosotros a los parlamentarios, a los vicegobernadores le contamos que el concepto de humedales es tan elástico, cuando se habla de hidromorfismo, un nuevo concepto que querían poner, sí, que entra el tema de litio, cobre, minería, entra en toda la zona de montañosa, sí, entra en Chubut, en los Maquillanes, entra en todos los sistemas. Empezaron a abrir el ojo y cuando mostramos el informe del INTA científico después de 50.000 fotografías satelitales, los estudios, sí, que hacen, sí, de que 277.000 hectáreas, sí, en la Argentina, es decir, prácticamente el 9,5% del territorio nacional estaba afectado por humedales y iba a entrar en el yeso, con la gravedad que había provincias que de punta, por ejemplo, el norte de Santa Fe tenía, sí, el 90% con los bajos surmeridionales. Sí. Corrientes llega, según el estudio del INTA, hasta el 45-50, según nuestros estudios, 70. Como es tan elástico, hasta el 70%, sí, pero lo mismo 50 es una barbaridad. Claro. Y cuando nosotros recibíamos un Iberay, un manejo Ranzar y un manejo de zonas restrictivas
de casi el 18-20% de la provincia, que lo venimos manejando muy seriamente, que somos un modelo tripartito de parque nacional, parque provincial e iniciativa privada en el Liberá, con 3.800 productores que conviven en el sistema, y cada uno cumple el rol que corresponde. Cuando mostramos que la ley de bosque estábamos entre nativos, ¿no? Entre Misiones y Corrientes éramos los que, las BD que habíamos manejado muy seriamente el esquema en términos de autorización de deforestación y en el balance que hacíamos de cantidad de bosques implantados, ya sea nativos o pino o eucalipto, son industriales, teníamos un balance muy favorable. Entonces, usted se da cuenta que nosotros estábamos exhibiendo, y aparte demostramos el tema constitucional muy seriamente todo el esquema del artículo 41, el 124, el 17, el 28, que hablan de la razonabilidad que debe tener la ley, que debe tener proporcionalidad entre los objetivos buscados, los fines, los medios y las contraindicaciones, y si no mantiene un equilibrio es nulo, es nulidad, y puede ser declarado inconstitucional. Cuando mostramos que es el dominio originario de las provincias, y cuando mostramos que dice el 41, que es un federalismo de concertación, que cada uno tiene un rol. La nación no es que tiene el mismo rol que la provincia, la nación puede hacer el cimiento, pero la casa la termina la provincia. Seguro. Y si ellos no quieren entregar una casa terminada, lo que están haciendo es abusando y usurpando facultades de las provincias. Bueno, todo esto hizo que tengamos un esquema muy fuerte. Los gobernadores del Norte Grande, a través de la posición de Corrientes, estando en Estados Unidos ahora, firmaron juntamente con el gobernador de Corrientes, los 10 gobernadores, todo esto que estamos hablando, presentaron al presidente de la República, al presidente de la Cámara, los presidentes de los bloques, y eso fue un bombazo electrónico, neutrónico, que hizo que la comisión que tenía que reunirse ayer para dar el dictamen final entre ecología, medio ambiente, agricultura, presupuesto, se decida postergar hasta escuchar a los 10 gobernadores. Sí, quedó medio sin edie esta discusión, ¿no? Claro. Y realmente fue un documento muy fuerte que largaron los 10 gobernadores del Norte Grande, y donde el rol estratégico tuvo el gobierno de la provincia de Corrientes. Esto fue muy importante. Corrientes fue el que hizo el despertar, fortaleció la alianza productiva medioambiental en Corrientes con racionalidad, porque tenemos que decir que los silogismos, que son métodos para resolver problemas, funcionen, las conclusiones siempre son verdaderas, a condición de que la premisa sea cierta. Claro. Y si usted parte de una premisa falsa, siempre la conclusión no va a ser verdadera. ¿Por qué? Si usted parte de la premisa que si no hay ley de humedales va a seguir existiendo fuego, o si soluciona los fuegos si hay ley de humedales, usted está partiendo de una premisa falsa. Porque le explico cómo, le voy a dar un ejemplo, y con esto quiero redondear la idea para no llenar tanta información. Cuando Corrientes se incendia en 8.000 focos de incendio, lo que más se incendió en términos relativos fue lo que controla y tiene jurisdicción el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, Camandié, que fue el Parque Nacional en Corrientes. Lo primero que se incendia en forma casi el 60% fue el Parque Nacional Liberá. Lo segundo que se incendia fue el Parque Provincial Liberá. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que donde estaba bloqueado en la intervención del hombre, en las maquinarias, la boca del animal que hace de cosechadora de pasto, fue los lugares que más se incendiaron más rápidamente. ¿Por qué? Por un sentido común, porque no es un problema de humedales, porque tenían exceso de pasto y de pastizales, que es el combustible para que en la seca con déficit se pueda incendiar porque alguien tiró un fuego, o se puede incendiar porque el mismo sistema de dinámica productiva, de la dinámica biológica hace que aparezca una chispa y se incendie con un exceso de combustible, que son los excesos de pastizales. Claro. Y esto quedó demostrado y al desnudo que nada tiene que ver con la ley de humedales. Totalmente, totalmente. Senador, yo creo que muchísimo de lo que estaban ahí justamente en la comisión se dieron cuenta y aprendieron además de lo que realmente significa todo esto. Es por ello esa
esa situación, ¿no? De quedarse así anonadados, porque realmente su exposición, la exposición del doctor Naif, también del CONICET, yo creo que quedaron realmente sorprendidos, sería la palabra, ¿no? Porque muchos de ellos desconocían realmente pasó lo mismo en el Norte Grande, ¿eh? En el Norte Grande con los legisladores provinciales y los vicegobernadores la semana pasada, que trajimos una resolución y la presentamos al Parlamento argentino, y que dijimos que también la vicegobernadora Florencia López iba a presentar institucionalmente, y vieron cómo cambiaron los diputados de La Rioja, de Catamarca a nivel nacional. Se le empezó a complicar, y es todo este problema que están viviendo, ¿no? Y los enojos que tienen ahora los grosos, ¿no? Sí. Hay una, había, yo creo que hasta hoy había un desconocimiento total y absoluto, y por eso yo le diría, Barrio, si esto fuera metafóricamente una bomba, cortamos en el minuto 01 justo el cable rojo. Claro. Pero además, senador, yo creo que esta cuestión no es generalizar, ¿no es cierto? Y esto se debería ver región por región, como decimos siempre, ¿no? Y hablamos en este último tiempo de este tema. La Argentina son baldosas diferentes, pero si la gente de campo sabe que un portero a otro es diferente en un campo. Claro. No puede unificarse el criterio. Claro. Senador, la famosa baldosa de los campos. Claro. Sí. Por último, digo, las conclusiones, en definitiva, digo, para nosotros, digo, para que le explique en pocas palabras a nuestra gente, en este caso a doña Rosa, a don José, la situación de Corrientes, que no es un dato menor, y estamos hablando de un 70%. El perjuicio, ¿no? Si esta ley saliera como está la gente ahora. No se da cuenta de la dimensión, porque tenemos 3 años de seca con un déficit de 1.500 a 1.800 milímetros de agua, donde diríamos el humedal elástico, que hablamos del 70%, hoy está en 16%, se contrajo el acordeón, diríamos, se cerró el acordeón, pero esto en cualquier momento se abre y usted sabe cómo es el sistema. Totalmente. Eso puede ser cambio climático, pues no quiero venir a discutir. Pero también es la dinámica de los ciclos, ¿no? Yo tengo amigos que me hablan de los ciclos de la naturaleza, ¿no? Senador, le agradezco inmensamente estos minutos. Ha sido muy claro, primero en su exposición ahí en la Comisión de Agricultura. Ayer lo hablábamos justamente con Ricardo Urjaile, ¿no? Pero además digo, qué bien esto a quienes envió el gobernador como representante de nuestra provincia, ¿no? Que nos dejó muy bien parados, digamos, con estas exposiciones, ¿no? Por un lado el ministro, por otro lado INTA también, que aportó lo suyo, y el doctor Naif. Así es que le agradezco inmensamente. Pero la decisión política del gobierno provincial es muy importante, y hablé con muchos productores y está como oxigenado, porque entienden lo que es la mano del Estado amigable con la producción y el medio ambiente, ¿no? Y eso es bueno porque genera una alianza sana, inteligente, donde el interés general casi coincide con el interés sectorial en este momento. Entonces eso es bueno y trae tranquilidad a la producción y al amigable medio ambiente, ¿no? Sí, senador, en la próxima seguramente vamos a hablar de búfalos, que sabemos que sabe y mucho, ¿no? Esto es un programa netamente agropecuario. Es el primer canal agropecuario. Le dejo el título para la próxima. ¿Usted sabe por qué me hice productor de búfalo en el año 1998? Algunos años, ¿no? 24 años. Porque eran tantas las inundaciones en Corrientes que había un sector del campo que ya era imposible, no era racional producir terneros, la cantidad de terneros que se ahogaban, no nacía, bueno, todo lo que usted conoce. Entonces mi hermano usó un término que nos gustó y nos quedó de por vida. Mira, Noel, me dijo Marcelo, que murió, me dice, mira, Noel, es más fácil cambiar la especie que cambiar este campo. Entonces decidimos cambiar la especie. Claro. Porque el campo era más difícil cambiar. Claro. Realmente muy acertado, ¿no? La apreciación en aquel entonces de su hermano, de verdad. ¿No? Porque mi hermano decía, el búfalo es un animal que vive donde los demás animales sobreviven. Sí, y las bondades que tiene el animal. Efectivamente. Las bondades. 90% de preñez, totalmente. 100 kilos, 150 kilos más. A los 2 años tiene 400 kilos para entorar. A los 18 meses ya está listo. Tiene precocidad.
Es increíble. Vive 20 años. Me apasiona el tema búfalo porque siempre lo hablamos, inclusive. Ahora nos estamos yendo al Congreso Mundial de Búfalo el 15 y 19 a Paraguay. Ajá. Yo estuve cuando se hizo en Buenos Aires. Paraguay. Yo estuve cuando señor. Sí. En Buenos Aires, que también, hizo, ¿no? Ahí se hizo en el Hotel de Relat, ¿no? Sí, en el Panamericano. En el Panamericano. Sí. Doctor, Doctor, ahora se hace en Paraguay del 15 al 19. Mire. Un placer. En noviembre, Un placer que nos haya brindado estos minutos y le agradecemos inmensamente. Le deseo una buena jornada y más que jornada, buen fin de semana. Listo, hasta luego. Y gracias por estos minutos. Gracias, de verdad. Así pasaba el doctor Noel Brear, quien ha hecho una exposición increíble ahí en la Comisión de Agricultura el día 27, ante tanta gente que, como decíamos recién, ¿no?, desconocían y bastante. Y el perjuicio que es para nuestra provincia, ¿no? Lo dijo él. Nos vamos a la pausa, la música, ya volvemos.